Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de 3356. Antes de la Navidad está ahí, está el pan dulce en la mesa. Estamos todos enloquecidos con las compras. Buenas noches. Y buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Denise. Ahí arrancamos. Ya arrancamos esta edición de 3356. Hoy un tema que esta semana ha tenido una resolución, los cincuentones. Exactamente, y también ha movido las estructuras también nuestros vecinos de América Latina. El sistema previsional es tema de debate, preocupación en todo el mundo. Vamos a entrar un poco en el tema en Uruguay, particularmente la problemática de los cincuentones con este informe. La reforma de la Seguridad Social de 1996 estableció un nuevo sistema previsional conformado por el Estado y operadores privados, orientado a revitalizar las finanzas de un modelo de retiro históricamente deficitario para las arcas públicas. Hasta esa fecha, junto a los aportes patronales, los tributos de la Seguridad Social y la asistencia financiera estatal, los trabajadores activos financiaban con sus aportes la mayor parte de las prestaciones a los pasivos. A este llamado Sistema de Solidaridad Intergeneracional, vigente hasta entonces, la Ley 16.713 de junio de 1996 incorporó la participación de entidades privadas, las administradoras de fondos de ahorro previsional o AFAPs, y estableció un sistema de ahorro individual obligatorio, donde los trabajadores acumulan sus aportes en una cuenta personal que genera rentabilidad hasta el día de su jubilación. Este nuevo modelo mixto se repartió los aportantes en función de su edad y el nivel de ingresos, permitiendo a los mayores y a los de más bajos salarios elegir un régimen según su conveniencia, pero estableció la obligatoriedad de afiliarse a las AFAPs para aquellos que entonces superaban cierto tope salarial y eran menores de 40 años, desconociendo su aporte al BPS por los años trabajados hasta esa fecha. 2 décadas después, la situación derivó en que hoy un numeroso grupo de uruguayos próximos al retiro estimen que por tener menos años de aportes, su jubilación será considerablemente inferior a la que hubiesen gestionado a través del BPS y reclaman una indemnización al Estado. Tras un año de movilizaciones y debate público, en julio pasado el presidente Vázquez envió un proyecto de ley al Parlamento que permitiría al trabajador desafiliarse de la AFAP y pasar a cobrar eternamente por el BPS, lo que supondría que el Estado se hiciera cargo de esa diferencia. El proyecto propone que los fondos ahorrados en las cuentas individuales de la población afectada sean transferidas desde la AFAP al organismo estatal, para que éste lo administre en beneficio a quienes opten por la desafiliación. Según un estudio de República AFAP, principal prestador privado del mercado, si las 30.000 personas que podrían beneficiarse de pasar al régimen de transición lo hicieran, esto implicaría una transferencia de fondos de unos 1.400 millones de dólares. Según los cálculos de la administradora, estos activos cubrirían el pago de las prestaciones por 10 años, pero transcurrido ese tiempo, el costo deberá ser cubierto por recursos del BPS, lo que tendría una erogación de 200 millones al año y un costo acumulado de 2.600 millones en medio siglo. La discusión de estas cifras y su financiación se extendió hasta fin de año en el ámbito parlamentario y provocó diferencias incluso en la bancada oficialista y el gabinete ministerial, saldadas en un acuerdo a principios de diciembre que habilitó la aprobación del proyecto. En términos generales, la normativa votada determina que para ajustar los costos, los trabajadores percibirán el 90% de sus haberes a la hora de jubilarse, aunque deberán optar a la brevedad por el sistema a través del cual tramitarán su prestación, contando con el debido asesoramiento del organismo previsional para tomar esa decisión. Los partidos de la oposición continúan considerando que la solución propuesta representa una erogación inaceptable y presentaron formalmente al presidente Vázquez un proyecto alternativo, que el mandatario rechazó considerar argumentando que el planteo llegó tarde a la discusión, aunque admitió que el gobierno deberá atender la globalidad del tema en el próximo periodo. Bueno, queda el tema presentado para que ya vayamos entrando un poco en calor y debatiendo, ¿no? Nos vamos ya a la pausa, ya está pronto el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para compartir el primer tramo del programa con ustedes. Ya venimos. Hoy, en 3356, con el ministro Ernesto Murro, sabremos en qué consiste la solución propuesta para los llamados cincuentones.
Señores, seguimos adelante en esta edición de 3356, la penúltima de este ciclo 2017, Denise. Exactamente, ya estamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, empezamos por la noticia de los últimos días, que es la solución votada en diputados. ¿Es la mejor o fue la posible que se votó? Para los cincuentones, ¿no? En primer lugar, mucho gusto y muchas gracias y felicitaciones por el programa. Creo que es una buena cosa esto de apostar a programas periodísticos uruguayos que hablen de temas importantes para la gente. Así que felicitaciones en primer lugar. Y nosotros hemos convencido que esta es una muy buena solución. Era muy buena solución el proyecto que envió el Poder Ejecutivo el 24 de julio. Y este proyecto modificado es una muy buena solución. Y creo que es un ejemplo de cómo hacemos las cosas en Uruguay. Discutiendo, debatiendo, pacíficamente. A veces discutimos fuerte. Bienvenidas las diferencias de opinión. Y bueno, y creo que es una muy buena solución. Y que es una muy buena solución porque primero es buena para la gente. Es buena para los cincuentones, que es el primer colectivo que aparece claramente afectado por una ley de hace 22 años. O sea, es la primera prueba fehaciente de que aquella solución parece no haber sido la correcta. Aparece un primer colectivo de gente perjudicada. Hace 22 años discutíamos proyecciones, qué iba a pasar. Ahora tenemos un primer resultado. Bueno, aparece un problema, hay que encontrar una solución y yo creo que esto es bueno para la gente. Historiemos brevemente, ministro. Usted era representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social en aquel momento, junto con un equipo de gente. Ustedes habían hecho proyecciones. Ustedes ya estimaban en aquel momento que iba a haber un primer grupo de personas que iba a tener esta dificultad a la hora de jubilarse. ¿Efectivamente era este grupo y iban a tener estos problemas en aquellas proyecciones, aquellos números que ustedes disponían ya en aquel momento? Acá el tema es, Gabriel, que en primer lugar acá aparece un problema. Y yo creo que es muy bueno que el gobierno se compromete a una solución. Y esto soluciona porque hay un frente amplio en el gobierno, en primer lugar, porque hay un PIT-CNT que peleó mucho por esto, una organización de jubilados que peleó mucho por esto, un movimiento cincuentones que peleó mucho por esto y que hizo que ese primer resultado tangible de perjuicio para unas decenas de miles de personas, bueno, hay que resolverlo, se resuelve. Y esto me parece que es lo primero. ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, que las AFAP no rindieron lo que se dijo que iban a rendir. Porque acá se decía que este sistema era tan bueno que la gente iba a tener 2 jubilaciones. Si la gente iba a tener 2 jubilaciones, no existía este problema. Acá se le dijo a la gente que la jubilación podría llegar a ser el 125% del salario, o sea, más que el salario. Bueno, eso no pasó, aparece este problema. Y ante eso buscamos una solución. Yo creo que me parece que hay buenas consecuencias de esto. Primero, que todo lo que se hizo desde el gobierno, el Frente Amplio, el PIT-CNT, la Organización de Jubilados, el BPS, porque recordemos que en el BPS los 3 sectores sociales, las cámaras empresariales representadas en el BPS, los trabajadores y los jubilados, también impulsaron una solución para esto, esta solución de hecho prácticamente. Por tanto, un consenso muy importante. Yo creo que ese es un aprendizaje, o sea, 22 años después hay más conciencia de que hay un problema. ¿Cuál era el problema? Si uno se jubila solo por BPS, el máximo de jubilación es 60.000 pesos, en números redondos. El tope, digamos. El tope. Pongamos este ejemplo. No todos los cincuentones se van a jubilar con 60.000 pesos, pero pongamos este ejemplo que es el más sencillo para entender. El tope de jubilación por BPS son 60.000 pesos. Si uno está en AFAP, el tope es 40.000 más lo que dé la AFAP. Como las AFAP están dando en promedio 6.000 pesos, capaz que a alguno le da 8 o 10 y a otro le da 4, están dando en promedio 6.000 pesos, que es mucho menos que lo que habían prometido que iban a dar, bueno, se genera la diferencia entre 60 y 46, 48, 50, y ese es el problema de los cincuentones, que ven que 2 personas
con la misma historia. Entre 10 y 12 mil pesos de diferencia. Sí, sí, depende de las personas. ¿Está bien? Bueno. Y yo creo que es muy bueno que se haya encontrado esta solución, creo que es muy bueno que la hayan votado parlamentarios de otros partidos. Esto, para los que somos más viejos en esto, es como el segundo síntoma que se da, porque yo recuerdo que en el primer gobierno, en el gobierno del doctor Jorge Valle, sí, algunos legisladores que habían votado alegremente la ley, cuando ellos se fueron a jubilar, no tuvieron los resultados que se le había dicho que iban a tener, y entonces ahí el doctor Jorge Valle aprobó un decreto que les permitió desafiliarse. Claro. A muchos legisladores que habían votado la ley creyendo que iba a ser tan buena como habían dicho. Ese es como un antecedente anterior para muy poquita gente, digamos, pero hubo, si se rastrea en Google, se va a encontrar en la prensa con legisladores que les pasó esto. Como una primera señal de alarma. Una primera señal de que no se estaban cumpliendo las expectativas que se habían generado. Después creo que el proyecto aporta, si bien aporta menos, porque en vez de pagarle a los cincuentones, por ejemplo, en el mismo ejemplo que hablábamos hoy, 60 mil pesos, a esos que les correspondería 60 mil, les va a pagar 54 mil en vez de 60, porque el proyecto les va a pagar el 90%, eso fue lo que acordamos. Pero tiene otras cosas que en la discusión, y yo creo que también son síntomas de cómo el sistema político, y acá reitero, bajo el impulso del Frente Amplio, pero también legisladores de otros partidos, planteaban, bueno, resolvámosle también la situación a los que ya se jubilaron. A los que se jubilaron. Y bueno, y se le resuelve también la situación a los que ya se jubilaron. Unos 2.500 aproximadamente. Aproximadamente. Y después aparece otro tema que empieza, que lo venimos planteando hace años, que se viene discutiendo hace años, que lo veníamos conversando con los compañeros del Ministerio de Economía muy fuertemente este año, que es el tema que va a beneficiar a todos los afiliados a las AFAPs. Las comisiones. Que son las comisiones. ¿Qué es lo que aparece? Bueno, empieza a aparecer que Uruguay, pese a que casi todo el trabajo de administración del sistema lo hace el BPS, a diferencia de lo que pasa en otros países como en Chile, como en Perú, como en Colombia, acá el trabajo lo hace casi todo el BPS y gratis, y sin embargo las comisiones que se cobran en Uruguay son de las más altas de América Latina. Y esto ya lo veníamos conversando con los compañeros de economía, con otra gente. Miren, en esto vamos a tener que hacer algo porque las comisiones son muy altas. O sea, por ejemplo, yo tengo acá un trabajo que lo publica la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión. O sea, por ejemplo, es una asociación internacional que nuclea, en el caso de Uruguay, al Banco Central, en el caso de otros países, a la Superintendencia de Pensiones, que recogen la información de las propias AFAPs. O sea, es una fuente de información insospechable. ¿Y qué nos dice? Y que las AFAPs de Uruguay son las que cobran las comisiones más altas de América Latina. Pese a que el trabajo lo hace casi todo gratis el BPS. ¿Que están en el entorno de esas comisiones? Y bueno, estamos hablando... Sacando el República, ¿no? Porque el República... Claro, y acá aparece otro factor, Gabriel, que es cómo se informan las comisiones. Si uno ve incluso los diarios de estos días, los medios de comunicación de estos días, están hablando de comisiones entre 0,74 y 1,99. Pero eso es el porcentaje de comisión que se cobra en relación al salario del trabajador. Pero a las AFAPs no va el salario del trabajador, a las AFAPs va un aporte. Y ese aporte es aproximadamente solo el 7,5% del salario del trabajador. Entonces, ese 0,7, ese casi 2, pasa a ser casi un 30% del aporte del trabajador, de lo que el trabajador efectivamente le da a la FAP para que le administre. O sea, la plata que el trabajador le da cada mes a la FAP para que le administre, la FAP se está quedando casi que con el 30% de ese aporte, 25, 26, 28. Es alto, ¿no? Es un porcentaje muy alto. Mira, yo tengo los números acá, y hay AFAPs que llegan al 28,7%. ¿Está bien? De lo que se aporta cada mes. Y además es como comprar algo sin saber cuál es la calidad del producto. Claro. Si yo voy a comprar un kilo de carne, un kilo de arroz,
pago y en ese momento me dan el kilo de arroz y el kilo de carne y yo sé lo que estoy comprando. Acá se paga, pero no se sabe cuál va a ser El resultado. el resultado de eso. Es un pago por adelantado. Y lo señalo porque hay países de América Latina que ya han cambiado. En vez de cobrar comisión sobre el aporte, cobran Comisión sobre la ganancia, sobre el resultado. comisión sobre el resultado. Claro. Por lo menos en parte, o hay una comisión fija. Así que esto que estamos haciendo en Uruguay de poner un tope a la ganancia de las AFAPs es algo, primero, que ya existe en otros países, absolutamente razonable. Es un tope del 50% más de lo que cobra la que cobra menos. Por tanto, digamos, decir que se puede cobrar un 50% más de lo que cobra la que cobra menos es importante. Y acá aparecen de vuelta por qué esta comisión que cobran las AFAPs es muy exagerada. Porque partimos de la base de que pueden cobrar comisión, partimos de la base de que son empresas que tienen que tener ganancias. Eso no está en discusión. El tema es la exageración. Acá vuelve a aparecer en este informe que hace la Asociación Internacional de Superintendencias, de Organismos de Supervisión, pero también en informes que hace la propia Federación Internacional de AFAP, la FIAP, que es una organización que agrupa a las AFAPs de América Latina y del mundo. También reconoce que las comisiones son altas y particularmente que son altas en Uruguay en sus propios informes. Y cuando vemos, bueno, ¿y qué hacen con esas comisiones que cobran las AFAPs? Esas son las ganancias que tienen las AFAP como empresas, como sociedades anónimas. Y ahí otra vez, nuevamente la sorpresa. Las AFAPs uruguayas son las que más ganan en América Latina. Pues estamos hablando de ganancias muy importantes. Por ejemplo, el año pasado, una utilidad del 43%. No hay actividades económicas en Uruguay que den esas ganancias. ¿Se conoce el monto? Bueno, ahora voy a eso, Gabriel. Digo, porque ese es dinero que sale de la Seguridad Social. No, ese es dinero que sale de la gente. Claro. Porque eso es dinero que sale directamente del bolsillo del trabajador. Porque cuando el trabajador se le pasa esa plata a la cuenta individual, al momento de pasarla, las AFAP se quedan con la comisión. Y cuando vemos las ganancias, ahí nos aparece, por ejemplo, que las 3 AFAP que son de bancos privados, en Uruguay el año pasado ganancia promedio de utilidades promedio que tuvieron como sociedades anónimas 43%. Pero cuando desagregamos, República AFAP, que le va muy bien y anda muy bien, 22%. Y las otras, 68%. 3 veces más. Cualquier empresario que nos esté mirando, ¿Quiere ese negocio? a ver, los almaceneros, los carniceros, los panaderos, cualquier comerciante sabe que lo que puede tener de ganancia es un 15%, andando bien. Bueno, acá estamos hablando 68%. Pero después no hemos tomado el trabajo de ver otros datos. Mire, yo tengo acá la ganancia en millones de dólares. Sí. También sacado, reitero, de esta fuente insospechada que es la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión. En Uruguay, el año pasado, la ganancia 130 millones de dólares. En Uruguay somos 3 millones y pico de habitantes. Estoy mirando acá, por ejemplo, en Perú, tiene 10 veces más población que nosotros. ¿Ganancia? Igual que Uruguay. 137 millones de dólares. Estoy mirando Colombia, 15 veces más población que Uruguay, 45 millones de habitantes, 22 millones de trabajadores, 135 millones de dólares de ganancia. Lo mismo. Claro. Estamos hablando Ministro. de que, señores, esto hay que regularlo. Y bueno, y es lo que estamos haciendo en beneficio de la gente y con un sistema que el camino que hemos seguido en este gobierno es analizar las diferentes visiones que tenemos, buscar soluciones para la gente, hacer que el sistema sea sostenible y bueno, y seguir trabajando. Bueno, por hablar del sistema sostenible, justo, ¿no? Estamos viniendo de días en que Argentina quema por su reforma jubilatoria, Brasil también. ¿Cómo Uruguay ve estos movimientos y cómo piensa? Porque es una población, todos nos estamos quedando viejos por mucho más tiempo sobre esa tierra, ¿no? La población humana está quedando más vieja y eso genera una presión sobre el sistema. Nuevos ajustes, uno piensa que en 10 años tendrán que hacerse. ¿Cómo Uruguay mira estos movimientos? El local y el mundial. En primer lugar,
lo de Argentina con dolor, por lo que está pasando. Y en segundo lugar, con orgullo de Uruguay. O sea, en el Parlamento se discutió muy fuertemente estos días. Ahora, tenemos un Parlamento que discutió democráticamente, que discutió pacíficamente. Toda la discusión que hubo, incluso dentro del Poder Ejecutivo, en la propia sociedad uruguaya, bueno, esas cosas creo que nos deben enorgullecer como uruguayos. El debate que seguramente ahora después vendrá entre dos legisladores, uno que votó a favor y otro que no votó. Bueno, yo creo que esas son las cosas que nos enriquecen como uruguayos, que nos dan satisfacción como uruguayos. Y sobre el tema de fondo, y yo creo que tenemos que seguir el camino que venimos haciendo. Este es un camino de cambios periódicos. Ajustes cada poco tiempo vamos tiempo. ajustando cosas, con mucho diálogo, con mucha negociación, con mucho estudio riguroso, profesional de cómo hacerlo, con mucha gradualidad. Porque, a ver, agarramos el gobierno nosotros en el 2005. Y ya empezamos con esto. O sea, la reforma tributaria del 2007 bajó los aportes patronales jubilatorios al mínimo histórico del Uruguay y del Mercosur. O sea, el aporte patronal jubilatorio es 7,5. En la década del 90 era 14,5, casi el doble. Lo bajamos a la mitad. Y con esto estamos haciendo funcionar el sistema. Los aportes personales al BPS son la mitad de lo que eran antes. Porque la mitad va para el BPS y la mitad va para las AFAP. Claro. Pero la mayoría del trabajo y de las prestaciones, el 75% las tiene que dar el BPS. O sea, la reforma tributaria ya fue un jalón en esto. La reforma de la salud, Uruguay asocia el sistema de salud al sistema de seguridad social. Y ese es un gran mérito del sistema. Hay mucha gente que, de esas 500.000 personas que incorporamos en estos 12 años a la seguridad social, un hecho notable, un país de 3.400.000 que haya incorporado en 12 años 500.000 personas a la seguridad social es notable. Se está estudiando... Eso es formalización, ¿no? Formalización. Se está estudiando esto en diversos organismos internacionales del mundo y se nos felicita y se nos dan premios por esto. Y vienen a ver cómo lo hicimos. Bueno, pero eso es, por ejemplo, entre otras razones, por el sistema de salud, porque una pareja de trabajadores saben que es conveniente afiliarse a la seguridad social para que los hijos tengan mutualistas, por ejemplo. Lo que ha significado el cambio que hicimos en 2009 cuando flexibilizamos, facilitamos el acceso a jubilaciones porque 35 años de trabajo es prácticamente una excepción en el mundo, exigir 35 años de trabajo. La bajamos a 30 y un año de trabajo por hijo a las mujeres. Y eso permitió que decenas de miles de uruguayos que no se podían jubilar accedieran y en particular las mujeres. Lo que hicimos, Gabriel, el cambio del 2013. En el 2013 hay dos cambios que a esta altura yo creo que hay que repasar, que están medios inadvertidos. Uno es que ya se estableció que aquellos que no se afiliaran y debían afiliarse a las AFAPs, obligatoriamente iban a la AFAP que cobrara menos comisión. Es el antecedente de esto que estamos aprobando ahora. El otro cambio muy importante es la creación de un fondo de retiro para los mayores de 55. Como el fondo de las AFAPs, las inversiones de las AFAPs que hacen con la plata de los trabajadores no estaba dando los resultados que habían prometido, se crea para los trabajadores mayores de 55 años un fondo mejor que ya a esta altura, en este momento, está dando 10 veces más de rendimiento que el fondo histórico de las AFAPs. Y eso lo hicimos en el 2013. En el 2013 hicimos la ley de maternidad, paternidad y medio horario que facilita que las mujeres se interesen más por el sistema de seguridad social y por tanto por el sistema de jubilaciones. Lo que hemos hecho con el proyecto de ley que enviamos de creación de la unidad previsional, que está a consideración del Parlamento. Entonces, nosotros somos partidarios de los cambios periódicos, con diálogo, con negociación, como política de Estado, con profesionalidad, y hay que seguir viendo todas estas cosas. Por ejemplo, Uruguay tiene una fortaleza, que es que la gente se jubila a mayor edad que la que podría. La gente se podría jubilar a los 60, pero en general se jubila a los 63, 64. Promedio 63. Hay otros países que tienen edad 65, 67, pero después por distintas razones la gente se jubila a los 60.
Entonces tiene una edad legal mayor, pero la edad real es menor. Ahora, aumentar el tope de jubilación, ¿no aumenta también el monto con el cual alguien se jubila y no presiona también al sistema? Claro, pero acá estamos hablando, por ejemplo, de gente que trabajó mucho, que hizo muy buenos aportes en el caso de los cincuentones, y yo creo que esta gente, hay algunos que les gusta compararlo con los niños, con los pobres, me gustaría compararlo con los ricos. Porque estos son trabajadores que ganan por encima del promedio, que han trabajado mucho, que han aportado mucho, y que lo que les habían prometido no se cumplió, y entonces hay que resolverle el tema. Y bueno, y yo creo que es lo que estamos haciendo. Y este gobierno tiene credenciales, porque este gobierno que bajó la pobreza a la cuarta parte, este gobierno que bajó la informalidad a la mitad, este gobierno que hoy es reconocido por el BID como primero en América Latina en cantidad y calidad del trabajo, este gobierno que es reconocido por la OIT como primero en protección social integral. Bueno, tenemos credenciales para, cuando hay que dar un beneficio a sectores que fueron perjudicados de la clase media, hagámoslo. Perfecto. Hagámoslo. Ministro, muchísimas gracias por la entrevista. El tiempo vuela. Sí, claro, pero quedan muchísimos tenemos temas que seguir afuera, conversando pero sobre vamos eso. a seguir conversando el año que viene, ¿le parece? Con mucho gusto, muchas gracias, muchas felicidades a ustedes y a la audiencia. Y bueno, y un saludo a los legisladores que ya vienen. Que vienen ahora. Gracias, ministro. Muchas de verdad, gracias. Bueno, y Hacemos seguimos. una pausa, exacto. Volvemos con 3356 de este viernes ya prenavideño de 22 de diciembre, Gabriel. Sí, ya tengo todo pronto, ¿eh? Mira, yo no. Hasta el fuego prendido. Diputado Iván Posada, gracias por acompañarnos. Un gusto. Del Partido Independiente. Y Ay. diputado Jorge Pozzi del Frente Amplio, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Recién escuchaban ustedes al ministro y me parece interesante, decía Denise, creo que vale la pena arrancar por acá. En todo caso, después podemos venir a la solución y a los cincuentones, pero el sistema de previsión social tiene un problema. Vivimos más años, eso presiona el sistema, eso genera dificultades y hay que encontrarle una solución. El ministro decía recién, bueno, cuáles han sido las transformaciones que se han generando en el sistema de previsión social uruguayo. ¿Por dónde deberían ir esas otras transformaciones que necesariamente habrá que impulsar para el Partido Independiente? Bueno, claramente por ajustes. Yo creo que el modelo es el establecido en la ley 16.713, ese modelo, ese sistema mixto, que creo que ha sido, desde nuestro punto de vista, muy exitoso, habida cuenta que cuando se estableció esta reforma previsional, la expectativa de jubilación de cualquier uruguayo estaba limitada en 7 salarios mínimos nacionales, eso equivalía a pesos de hoy a 25.277, ese era el límite superior de las jubilaciones en este país. Por tanto, cualquier modificación debe ser sobre la base de un sistema mixto que ha sido exitoso y que claramente debe tener en cuenta el principal problema que tiene Uruguay, que no es el hecho de que tengamos una mejor expectativa de vida, sino que tenemos una población envejecida. Claro. Tenemos es decir, cuando comparamos, por un lado, la población activa y la población que está ya en una etapa de acceder a una jubilación, allí es donde tenemos un problema. Tenemos una Los población... desequilibrios entre los activos y los pasivos. Exactamente. Y notoriamente eso va a llevar a que tengamos que replantearnos los años necesarios para acceder a una jubilación. Me parece que ese aspecto va a estar arriba de la mesa en cualquier modificación que se haga al sistema previsional. Yo creo que justamente uno de los aspectos que nosotros criticábamos de esta propuesta es que esta propuesta le agrega mayores costos al sistema previsional actual, por tanto, de alguna manera está generando que esa situación que hoy está planteada se adelante. ¿Y había que mantener entonces el problema generado? No, es decir, no. los cincuentones tenían que cobrar el 70%. No, de ninguna manera. Nosotros en realidad estábamos de acuerdo con una solución que había propiciado el propio directorio del Banco de Previsión Social en el año 2012, siendo presidente el actual ministro Murro,
siendo presidente del Banco de Previsión Social. Allí se había plasmado un anteproyecto de ley que no llegó a tener iniciativa por parte del Poder Ejecutivo y que planteaba el reconocimiento de los aportes anteriores al año 1996. Vamos a venir después, pero quiero una primera aproximación al tema del diputado Pozzi. Yo coincido. Lo que yo coincido mucho con el diputado Posada es que el sistema, cualquier reforma que venga en el sistema de seguridad social, tiene que contar con que el régimen mixto va a tener que mantenerse. Yo quiero hacer una precisión porque a veces pasa el tiempo y todos nos olvidamos. En el año 95, cuando se reformó el sistema de seguridad social, tuvo un porqué la reforma. El porqué de la reforma fue porque el Banco de Previsión Social estaba quebrado. Sí. No podía pagar las jubilaciones. Esa fue y podemos ir más atrás de por qué llegó a quebrar el Banco de Previsión Social. Por eso hubo que hacer una reforma. Y esta reforma que se hizo con este sistema mixto, nosotros creemos que fue una buena reforma. Por más que tenga cosas que hay que arreglar, como todas cosas, toda creación humana. Y probablemente este sistema tenga cosas que hay que solucionar. Pero la base de la futura reforma de seguridad social, que hoy ya es un hecho que se habla porque el presidente de la República, en Pirarajá, hace 25 días atrás, dijo el sistema de seguridad social va a la quiebra, palabras de él, más autorizado. Cualquier reforma a este sistema va a tener que contemplar, bueno, mantenimiento del ahorro privado y lo que hoy el BPS es como institución de seguridad social, que está consumiendo ingentes recursos de rentas generales. Y que yo creo como los sistemas previsionales en el mundo como entero. todo el mundo. Entonces yo, cosa que conversaba algunas veces con mis compañeros, es que nadie puede suponer que la futura reforma de la seguridad social va a ser para bajar los años de trabajo y subir las jubilaciones. No va a ir por ese lado. Va a ser exactamente al revés. Exacto. Y bueno, y ahí hay cosas que va a haber que discutir con toda la sociedad. Desde el lado de las AFAP hay que ver si en realidad el sistema tiene que tener 4 AFAP funcionando en el sistema, ¿o no? Una que tiene 65-70% de los afiliados, como es AFAP República, y el 30% repartido en un mercado privado. Capaz que hay que pensar en otra cosa, pero sí manteniendo el sistema de ahorro, que yo creo que el futuro va a ser lo que va a asegurar las jubilaciones de quienes vienen atrás nuestro, porque las generaciones como la de Iván, como la mía, no sé si Murro, alguno de ustedes, son los que pagamos, lamentablemente, estamos tratando de corregir, pero pagamos el ajuste de lo que sucedió antes. Claro. Fue la generación que pagó el ajuste. Yo aspiro y creo que los jóvenes que hoy están integrados al sistema mixto o al sistema de SAFAP, cuando se jubilen y tengan acumulado en su cuenta recursos más importantes, van a tener una jubilación mejor que la que vamos a tener nosotros. Y bueno, eso es lo que yo pienso. Claro. ¿Estás de acuerdo con la bajada de la comisión de las AFAP? Porque había gente que decía que se van a ir. ¿Qué piensan sobre eso? Nosotros creemos que en realidad hay que revisar el sistema de remuneración al propio trabajo de la AFAP. Nos pareció que este no era indudablemente el momento. En realidad esto fue un acuerdo que encontró la bancada del Frente Amplio respecto al tema, pero me parece que es un tema que tiene que ser revisado. Notoriamente 70% de rentabilidad a las privadas, por decía eso, por el ministro. eso. Sí, Murro. el ministro, Es un claramente, disparate, ¿no? y claramente debiera estar asociado a lo que es la rentabilidad, parece más lógico. Claro, lo que se paga. Lo que en definitiva renta la propia administración que realizan las AFAP. Ese me parece es un mecanismo, pero en todo caso debe ser parte de las reformas que debemos hacer ya en el marco de una reforma más amplia desde el punto de vista previsional. Yo creo que hay que reflexionar sobre esos temas. Cuando se planteó, yo lo recordaba el otro día en la sesión de Cámara, cuando se planteó la creación de este régimen, obedecía, entre otras cosas, a la escasa credibilidad que tenía el Estado uruguayo. El Estado uruguayo no tenía credibilidad porque, entre otras cosas, el mismo sistema que regía, el mismo sistema previsional que regía antes, y que, de acuerdo a las palabras que yo recordaba de Quijano, decía, permite jubilarse en plena juventud. Claro. Era un sistema absolutamente prostituido, con un sistema de jubilaciones privilegiadas para quienes tenían cargos de particular confianza o cargos selectivos. Era un sistema realmente absolutamente pernicioso. Bueno, esta ley vino a recuperar la igualdad, digamos, de los ciudadanos ante el sistema previsional. Pero obviamente necesita cambios, y entre esos cambios está el tema de la regulación, o mejor dicho, de una distinta forma de remuneración al trabajo que realizan las AFAP de administración de los fondos.
con respecto a este tema? Bueno, nosotros lo pusimos en la modificación, en el transporte que le hicimos a la ley que mandó el Ejecutivo, lo pusimos justamente como una forma de mandar a señalar al sistema de que las comisiones son algo en lo que yo creo que prácticamente la unanimidad del sistema está de acuerdo que es algo que tenemos que mirar. No sabemos si esta es la mejor solución. Y tampoco es para todo el mundo, porque en realidad, como es el 50% de la FAP que cobra menos, y la FAP que cobra menos es la República, y es la que tiene el 60% de los trabajadores Del mercado, afiliados, claro. o 70%, en realidad es para el 30% que está en las privadas. Pero coincido con Iván y con otros compañeros, que es una cosa esta que, creo que, bueno, Murro recién lo dijo, es una de las cosas que tenemos que a futuro solucionar en esa reforma de la Seguridad Social que inevitablemente se va a dar, yo creo que a los primeros años del gobierno que viene, sea cual sea el color. Incluido con ver cómo es el mercado de la Seguridad Social y ver para cuánto hay espacio en el mercado, pues ya han habido cambio de mano de AFAP y todo lo demás. Sí. Bueno, eso como otras cosas sobre la base de las prestaciones que dan las AFAP y dónde invierten las AFAP y todo lo demás, son las cosas que son parte de un gran debate que va a haber, que nosotros aspiramos que lo vamos a dar civilizadamente y por los carriles democráticos normales. Y bueno, Hasta ahora lo que pasa básicamente es el BPS recauda, o sea que hace el trabajo más grueso, le pasa los recursos y las administradoras lo que hacen es invierten en el propio Estado uruguayo, que son las que le dan los niveles de Bueno, rentabilidad. en realidad hay toda una regulación en materia de máximos de títulos de deuda pública y de otros títulos privados respecto a los cuales las AFAP pueden invertir. O sea, en realidad la gestión que realizan las AFAP es justamente la administración de esos fondos a los efectos de obtener la mayor rentabilidad posible, a los efectos de obviamente beneficiar a quienes en definitiva son los aportantes. Pero de todas maneras, para nosotros es un tema que debe ser revisado. yo quiero hacer un aporte, ¿no? Porque se habla mucho de las AFAP y todo lo demás, y de las cosas que hay que corregir. Evidentemente las cifras que daba el ministro son cosas que a todos nos chocan y que obviamente hay que solucionarlo. Pero no hay que olvidar, desde el punto de vista país, las AFAP son el gran ahorro nacional. Hay 15.000 millones de dólares puestos allí. De los uruguayos, de cada uno de los uruguayos, que todos los meses. Ese es el famoso ahorro nacional que en algún momento el Frente propulsó. Yo creo que ahí está el dinero. Después, por supuesto, hay normas. No puede ser utilizado para otra cosa que no sea lo estrictamente eso dicho en la ley. Pero ¿no? arrancamos de una manera con eso. Y después fuimos cambiando para darle más posibilidades de que se invierta el dinero. Todo con mucha cautela y con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque son fondos de los uruguayos, es la cuenta de cada uno. Por lo tanto, uno no puede hacer algo que pueda después afectar lo que va a ser la jubilación de la persona que tiene el fondo depositado allí. Y como todo el uruguayo es lento, armándose, y seguro. Yo creo que con el correr del tiempo vamos a tener que abrir más caminos para que se va a poder invertir en otras cosas. Y que todo regulado. Pero ese es el gran ahorro nacional. Porque las AFAP en realidad lo que generan es el ahorro de cada uno de nosotros, lo tienen allí, lo hacen trabajar de alguna manera para que no pierda valor, y después cuando usted se jubila, se lo dan para que usted vaya a buscar una renta, en este caso al Banco Seguro, porque no hay ninguna otra renta aseguradora que haya venido. También ese es un tema que hay que resolver. Es un tema que cuando el mercado esté mejor, yo creo que cuando Solo está en la cuando parte el mercado linda esté del más negocio. maduro, claro, ¿No? pero ahí va a aparecer. Ahora, yo lo quiero ver esto también como eso, ¿no? Es el gran ahorro nacional. Ahí hay 15.000 millones de dólares. El Estado muchas veces se financia de ahí. No debemos olvidarlo. Básicamente. Se financia. Y bueno, y hoy hay otras cosas que las AFAP pueden hacer, son un poco más que las que le dijimos al principio, y con el tiempo va a haber, yo creo que va a haber que agregarle otras cosas que van a poder hacer para hacer mover ese capital y rentabilizarlo y utilizarlo en la República, no para que jueguen a la ruleta rusa en nuestra ley. Claro. Ahora, diputados, ustedes hablaban, ¿no?, que ajustes un poco más profundos y tal vez impopulares se van a tener que hacer probablemente al inicio del próximo gobierno. Estamos mirando a Argentina, Brasil, que no están haciendo las cosas de manera suave, porque no es popular decir a la gente que se va a tener que jubilar a los 70 años, por ejemplo. ¿Qué les hace creer que en Uruguay va a ser diferente? A ver, yo creo que la tradición uruguaya, y justamente está plasmada en la ley 16.713,
que cuando se hizo el cambio en la reforma previsional, se hizo un proceso gradual. Es decir, se establecieron de alguna manera que ese cambio se iba a dar en el curso de varios años. Por ejemplo, en la reforma previsional del año 95, una de las cosas que se hizo fue modificar la edad de jubilación de las mujeres. Se estableció, se llevó de 55 a 60 años. Pero ese proceso se hizo gradualmente en varios años, de forma tal de que de alguna manera tomó en cuenta y disminuyó el impacto. Yo digo que los uruguayos tenemos una larga tradición en materia de aplicar reformas gradualistas, que en cierta manera lo que buscan es justamente que sea un menor impacto. Yo creo que desde ese punto de vista, deseo, es una expresión de deseo que el sistema político va a encontrar el camino para que esa solución, que tiene que ser una solución de Estado, aspecto que también reclamábamos para esta solución de los cincuentones, bueno, sea producto de un acuerdo y de un proceso gradual que determine el menor impacto para quienes en definitiva terminen siendo afectados. Permitime, Romano, porque hay una cosa que a mí me gustaría también dejar claro, ¿no? Lo que vemos en Argentina hoy, lo que pasó ayer y estos días anteriores fue medio como traumático para todos nosotros, ¿no? En Uruguay yo no creo que el sistema político tiene otra forma de encarar las cosas, no. Yo quiero hacer un aporte, a mí no me interesa acá defender a nadie, ¿no? Pero sí quiero hacer un aporte. El gobierno pasado argentino se quedó con esos fondos previsionales que estaban en la SAFAP argentina. 30.000 millones de dólares. Tiro líquido. No y hubo pasó protestas. a pagar las jubilaciones el Estado. Bien. Hoy lo que pasa es que no pueden pagar las jubilaciones. Entonces, yo creo que hay que mirar todo esto en el marco. No son cosas que sucedan porque sí, todo tiene una razón. Claro. Ahora, en el marco de lo que decía hace un ratito el diputado Posada, ¿no? Decía, gran parte de esta reforma hubo que hacerla de esta manera porque el sistema de previsión uruguayo no era confiable, la gente no confiaba en él. Hoy Pero recordemos por qué. No. Es decir, el Estado se había apropiado de esos ahorros de los uruguayos y los había utilizado para otras cosas. Para otras cosas. Las cajas, como se decía, Exactamente. en el año 95 lo decía Quijano en un editorial, las cajas están fundidas. Exactamente, y eso es así. Digo, da la sensación que se ha construido confianza. La institucionalidad hoy es distinta a la de aquellos tiempos. Tiro un tema con el cual ustedes evidentemente no están de acuerdo, pero para aprovechar y debatirlo. ¿Por qué esos 15.000 millones de dólares no van a un fideicomiso que administrará el Estado, también para hacerlo, que ese dinero no se desvalorice? Todo lo contrario, quizás hasta para rentabilizarlo más aún, que todos los dineros de los trabajadores, en vez de ir a la SAFAP, vayan a este fideicomiso, sin cobrar comisiones, sin cobrar todos los gastos que tienen este tipo de empresas, y de allí después se pagan las jubilaciones y el de los trabajadores. Bienvenida a esa idea. Pero yo también digo, eso es liquidar el sistema mixto. yo también, sí, No sé. se liquidaría el sistema No se mixto. liquidaría el en ese sistema caso. mixto ahí. Pues el sistema mixto se mantendría. Lo que tendría es una forma distinta Claro. de administración del excedente de ahorros que no van al Banco de Previsión Social. Es decir, lo que hoy va a la AFAP. Sí. Lo que tú planteas, en definitiva, una alternativa Sería un a la sistema gestión mixto que realiza. público, quiero decir. Ahí En está. vez de ser la SAFAP es un fideicomiso público. Por eso Exacto. digo. Pero en parte y tiene que reinvertirlo, tiene que hacer todo igual que la SAFAP. Y capaz de cobrar una comisión menor. Pero no olvidemos que la comisión menor la tiene el Estado, Sí. con el 60 y el 70% de los afiliados. Tiene la comisión menor, la cobra el Estado, de la administración de los fondos. Y ahora, hoy anunciaron que la van a bajar. Porque acá entra una competencia también ahora. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Obviamente, acá nadie duerme. Y bienvenido sea. Que eso es una buena cosa que me parece que todos los uruguayos que están dentro del sistema AFAP tiene mucho mayor impacto el costo de la comisión, es decir, la diferencia existente en el valor de las comisiones, que lo que es la rentabilidad. Y es una decisión que de alguna manera, cuando se toma en cuenta los efectos de elegir una AFAP, esto debiera estar planteado porque esta es una información realmente relevante para quien está tomando una decisión
respecto Pero, a su futuro. ¿y ese no fue un error de diseño de la reforma del 96? Pensando en esto, ¿no? En vez de ir que la comisión fuera sobre el aporte, que fuera sobre la En ese rentabilidad. momento el tema clave era tratar de generar credibilidad. Hoy, 22 años después, yo creo que tendríamos que tener claramente una revisión de esos aspectos. Por eso decíamos que estamos abiertos a repensar una solución que sea orientada fundamentalmente a mejorar las jubilaciones futuras. Claro. Yo creo que ese es el punto. El gran desafío que va a venir, que no sé, le tocará a los que estén en la próxima legislatura, es ese. Y bueno, y va a haber que mirarlo con una cabeza muy abierta y buscando generar ideas. La demografía uruguaya está cambiando y va a cambiar aún más. Sí. Y el mundo del trabajo uruguayo va a cambiar, está cambiando y va a cambiar aún más. Yo siempre pongo el ejemplo. Los sistemas de reparto, lamentablemente, en parte algunos, porque bueno, como decíamos con Posada, fueron mal utilizados en algún momento. Pero fíjense que ejemplo de administración de un sistema de seguridad social más grande, que todo el mundo estaba de acuerdo en eso en Uruguay, no había uno que no estuviera de acuerdo, que la caja bancaria, no hubo. Sistema de seguridad social que todo el mundo decía que era perfecto, era el de la caja bancaria. La caja bancaria recaudaba, pagaba lo mismo cuando tú te jubilabas, te ibas con tu sueldo, Claro. tenía inversiones, forestación, aserraderos. La caja bancaria se fundió. Se fundió. Tuvimos que salir de apuro de un mes para otro, hacer una ley donde hubo que poner plata del Estado para poder seguir sosteniendo la escuela. ¿Y los trabajadores? Sí. Los trabajadores hacen un aporte. Los trabajadores trabajadores y los jubilados, jubilados. Por eso digo, y no digo que se nos van a enojar, que el Estado puso plata, los trabajadores. Pero digo, También no, pero hablo- los aportes de las empresas bancarias, es decir, Claro, los bancos claro. realizan un aporte extraordinario. Pero hablo del Estado, Sí, sí, sí. porque ese no era un sistema donde el Estado no participaba, Claro. ¿verdad? Era una cuestión entre bancarios. Y eso fracasó, fundió, llegó un momento que no había más. Entonces son cosas que... Claro, no hay receta, hay que ir no hay receta. mirando el contexto, No hay el receta. panorama. Bueno, y ni siquiera entramos Ese en es el este punto. programa porque no tenemos tiempo y porque además es otro tema, es la reforma de la caja militar. Bueno, Ese es otro tema. Lo Para el primero año que hay que que viene. hacer en ese caso es reformar las Fuerzas Armadas, reformar la estructura de las Fuerzas Armadas. Porque ese es el tema que ha quedado pendiente desde periodos de gobiernos anteriores. Vamos a invitarlos a debatir en otro momento. El año que viene, Exactamente, el año que ciclo viene 2018. nos vemos de nuevo. cuando reformó la caja militar. Gracias por haber venido. Al Un contrario, gusto. gracias por invitarnos. Muy bueno, terminamos ese 33-56 pre-navideño. Exactamente. ¿Verdad? Les deseamos un muy feliz Navidad. Iba a hablar en portugués, mira. Muy feliz Navidad. Y nos vemos antes de 2018. Exactamente, con un programa especial, así que los esperamos el próximo viernes. Gracias a todos por habernos acompañado este año.